tiene una altura, que son justamente las que nosotros le llamamos notas musicales. La duración es más bien un aspecto rítmico. La altura, que se refiere al tono de los sonidos, tiene una intensidad. Que se refiere al volumen. ¿Cómo? ¿Y al ritmo? No, porque el ritmo es la resultante de la duración más la intensidad. Eso es lo que genera el ritmo. De hecho, el ritmo no puede generar altura perfectamente. Después, un poquito más complejo, el timbre. El timbre se refiere a lo que nos hace distinguir una nota musical que sea, por ejemplo, de la misma altura, de la misma duración y de la misma intensidad, pero que nos permita distinguir entre un piano y una guitarra. ¿Ya? Eso es el timbre del sonoro, que tiene que ver con las ondas físicas, con un tema un poco más profundo. ¿Bien? Aquí el técnico, la transiente. La transiente se refiere a cómo inicia un sonido y cómo termina. Por ejemplo, si ustedes han tocado una flauta, ustedes saben que no pueden empezar suavecito, suavecito y ir aumentando el volumen, ¿cierto? Porque parte de repente así. En cambio, hay otros instrumentos que sí permiten que uno comience desde muy despacito y aumente el volumen y después terminar muy suave. La flauta, por ejemplo, no permite eso. ¿Cómo? Sí, ese viaje. O sea, la forma de la onda, por ejemplo, hay instrumentos que te permiten que tú partas de un volumen cero y ir aumentando poquísimo y crecer, y lo mismo de vuelta. Pero hay otros instrumentos que para emitir el sonido tienes que generar tanta fuerza que parte de inmediato fuerte. Entonces no se da ese inicio. La transiente, y por último, la textura. La textura, ¿lo otro lo conocían? Sí, aquí no se enseña muchas veces. Yo a mi alumno tampoco se me enseña, pero pensé que puede ser fuerte. Cualquier detalle puede ser. Y la textura, que se refiere a cómo se combinan los sonidos, ¿no? Cómo se mezclan entre ellos. Es decir, la canción entra como la combinación de todo se refiere a cómo suceden contemporáneamente los distintos sonidos, cómo se ordenan. Lo vamos a ver ahora en detalle, pero se refiere a eso. Entonces, el que voy a explicar un poco mejor justamente es la textura, porque es el que requiere ir más a fondo. Y eso nos va a servir también para cuando ustedes quieran, por ejemplo, acompañar una serie de diapositivas de arte, por ejemplo. Creo yo que entender esto de la textura puede ayudar. Entonces, hay 4 texturas. Primero la que se llama monodía. La que se llama monodía, como bien dice el prefijo, quiere decir una sola línea melódica. Una línea melódica. El ejemplo más típico que se usa es el canto gregoriano. Porque aquí puede estar cantando una persona o 50 personas en el canto gregoriano, pero la melodía es una sola. No hay combinación de distintas alturas sonoras. Eso es una textura. Entonces, por ejemplo, en lo visual, para entrar de inmediato en un paralelo, se puede relacionar con la línea, más que con un elemento que tenga un cuerpo. Con una línea. Porque es una sola. Se la relaciona visualmente con la línea, que puede ir variando porque... o sea, como la memoria sería.
De hecho, si tú miras una partitura también aparecería una sola. ¿Ya? Entonces, visualmente se relaciona con la línea. Luego, la segunda, estoy partiendo de lo más simple a lo más complejo. Se llama melodía acompañada. Melodía acompañada. Esta también es simple de entender a partir del nombre. Es una melodía, pero con algún acompañamiento secundario. Y esto también tiene su paralelo visual, o sea, entre la figura y el fondo. Yo estoy pensando más bien en arte, o en una fotografía, es decir, la figura central y el fondo. La mayor cantidad de música que nosotros escuchamos tiene esta textura, o sea, un cantante con una orquesta, un cantante con su guitarra, un cantante con un grupo musical, que la mayoría de los grupos musicales que hay ahora que por lo general tienen un solo cantante, eso es melodía acompañada. Además que claramente el canto es protagonista y los instrumentos son acompañamiento. Pueden haber momentos distintos, porque la música a veces se mueve entre todas estas texturas. Pero puede ser melodía acompañada cuando hay un instrumento de un tipo y otro instrumento. Sí, también es, claro, qué bueno que lo preguntas, también es en el ámbito instrumental. O sea, en una orquesta, si tenemos un momento, un solo de violín, una orquesta que está de fondo, es lo mismo. Es lo mismo. Y también la monodia, quizás me gustaría escuchar algún ejemplo, un instrumento solo, también puede ser monodia, no siempre, pero puede ser monodia. Una flauta, por ejemplo, que toca sola, está obligada a ser monodia. ¿Cuándo un instrumento solo va a ser monodia? La guitarra, por ejemplo. Siempre ando con mi guitarra, por eso. La guitarra, porque si yo toco así todas las cuerdas, son varios sonidos al mismo tiempo. Entonces, vamos a ver. No. Ahí sería una de las primeras. Ahora empezamos a ver la textura más compleja. La tercera se llama homofonía. Homofonía, que consiste en varias melodías, 2 o más, o sea, hasta 8, 10, lo que haya hecho el compositor, 2 o más melodías, pero que suenan al mismo tiempo, van al mismo tiempo. Mira, al mismo tiempo. Mucha me arrepiento de haber traído la guitarra, al mismo tiempo, y si es vocal, si es cantado, con el mismo texto. ¿Qué ejemplo? Vamos a escuchar ejemplos para que sea más claro. Dos o más melodías, esto ya quiere decir alturas musicales distintas, por ejemplo, si tengo esto, una voz va cantando esta nota, otra voz va cantando esta nota, se lleva bueno. Después la voz. Sí, pero que obligatoriamente vayan juntas. O sea, la duración de los sonidos tiene que ser igual. Es como si cantaran dos personas a la vez, pero una más grave y otra más. Sí. O cuando hacen cuando se puede hacer la segunda voz. Sí. No es lo mismo, pero como a cantar lo mismo. Sí, perfecto. Solo yo le decía esto que tiene que ser igual porque a veces, cuando es un poco más complejo, hacen segunda voz que va como un eco, por ejemplo, un poquito después. O dice algunas palabras, o las dice en otro orden, que es la textura que nos falta ahora. ¿Ya? Entonces, esto sería, repito, 2 o más melodías al mismo tiempo, el mismo texto. Y por ejemplo, si hay un silencio, las dos harían el mismo silencio, etc. ¿Vale? Esto se mira de manera vertical, ¿no? Porque es como son bloques. Todos hacen una nota, todos hacen otra nota, todos cambian, todos cambian. Siempre igual.
Bien, y por último está la polifonía. Polifonía. Que esto sería también dos o más voces. Dos o más melodías, perdón. En distinto tiempo. En distinto tiempo. Y pueden tener